del Festival Tenderete, que cada 6 mesos reuneix a València a creadors autoeditats d'arreu del món. Soy comunista! Un festival per a artistes autoeditats on a banda de músics també hi trobem creadors gràfics d'arreu del món. Hem volgut parlar amb un d'ells, Ramon Esono. Ui, Quico Fort, avui et veig molt, com diria, transversal. Per què és tan important este home? Ramon Esono és un humorista gràfic de Guinea Equatorial, el més famós del país per ser l'únic en fer broma amb la figura del president Obiang. El setembre de l'any passat va ser detingut i empresonat quan intentava renovar el passaport a Malabo, la capital del país. Todas las comisarías centrales en la capital económica y la capital tal se lo conocen como Guantánamo. Entonces ahí torturas y además por las cosas que se hacen dentro. Hay mucha tortura psicológica, física. Entonces nos trasladan a Guantánamo y ahí es donde yo digo que la intención no era detenerme ni llevarme a una comisaría. La intención era, a la hora que me llevaron y tal como encontramos la comisaría, era un espacio preparado para torturar. Pero claro, me pillan con esas dos personas, una de ellas bastante relevante a nivel institucional, entonces ya se dan cuenta de que no pueden hacer todo eso. Entonces ahí ya paso 3 días en Guantánamo y de Guantánamo me llevan a un juez y es el que me envía ya a la prisión pública, que es lo que llamamos Playa Negra. La presó de Playa Negra està considerada com una de les pitjors del món. Si va poder sobreviure i ser alliberat va ser gràcies a la pressió internacional. ¿Qué ocurre con Playa Negra? Ocurre con Playa Negra que hay una revolución externa, se traduce en apoyos de artistas, de personas. Dentro de Black Beach este apoyo externo empieza a dar resultados para mí como la comodidad. Las autoridades locales y encargadas de las cárceles tienen ya claro que ya no pueden tratarme porque en algún momento vendrá a verme mi hermana, el mundo va a preguntar cómo está, ya había embajadores, bueno, bien o mal, aunque mi situación hubiese sido 1000 veces mucho mejor que la de la mayoría de los chavales, es que Black Beach es una cárcel criminal, pero las ventajas de los demás no existen. Es un maltrato psicológico y luego es un maltrato físico. Ese trato humano, en mi tiempo que estuve ahí en Black Beach, murieron 3 personas por ese trato humano. Y una de ellas, aparte de las torturas de miembros de un partido político que venían todos rotos, uno de ellos había muerto en Guantánamo, los habían transportado hasta Bata en contenedores. Hubo una sesión de torturas que duró desde las 3 de la tarde, bueno, en fin, que coxis, se veían los coxis, se veían los huesos. Ramon Esono, un humorista gràfic de Guinea Equatorial que ens ha oferit un esfereïdor testimoni, ha participat en aquest festival per a artistes autoeditats que es fa a València de manera cíclica i adjunta a creadors d'arreu del món. Hem volgut tindre este testimoni amb el fons de Aullido Atómico, que estava també en el Tenderete, en este festival. Bé, moltes gràcies, Ramon Esono, per estar així en Territori Sonor, este artista guineà que té relació directa amb València, i una abraçada ben forta, ben gran. Al Territori Sonor, les músiques són les nostres heroïnes. Al Territori Sonor, els músics són els nostres herois. Territori Sonor.